Muy bien. Antes de iniciar con el tema, les quiero compartir algo. Denme un momento acá, ponemos a compartir pantalla. A ver, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bien, bueno, primero pues les quiero compartir que la semana del 17 al 19 de septiembre se va a realizar en nuestro quinto workshop en ciencias básicas, que es un evento que se realiza cada año. ¿Sí? Esta es la programación. De igual manera, pues yo voy a compartir esto por correo interno. Esto es un evento institucional. Eh, Les comento un poco de qué se trata el evento. Son 3 días, ¿sí? Entonces, cada día está dedicado a una disciplina. Por ejemplo, el día uno es el workshop de física. Es un día en el que se realizan algunas conferencias y algunos talleres acerca de física. El día 2, que es el 18 de septiembre, se realizará el workshop de química, ¿sí? Van a haber conferencistas, algunos son de la universidad, otros son externos. Y el día número 3 es el workshop de matemáticas, ¿sí? Y hay algunas conferencias importantes, por ejemplo, eh, la conferencia a las 9 de la mañana descubriendo la simetría, un viaje lúdico por la lógica matemática con GeoGebra. A las 10:30 del razonamiento a la acción, dominando con puertas lógicas con Tinkercad. Eh, Hay un receso, luego a la 1, interpretación geométrica del concepto de derivada y su aplicación por medio de GeoGebra. Y finalmente, las tecnologías digitales como mediadores en los procesos de modelización matemática. ¿Sí? Entonces, este es un evento muy interesante porque pues, son 3 días en que se trabaja bastante y estos son conferencias abiertas. Pueden participar, cualquier estudiante puede participar. Entonces, esa es pues la invitación. Por acá, en la parte final, está el código QR para que puedan participar para la asistencia. Eh, Creo que hay unos certificados de asistencia, ¿sí? Pero no sé cuántos días tienen que participar. Creo que son al menos 2 días para que te den el certificado, ¿ya? Entonces, pues es una buena oportunidad para que ustedes tengan eh, la opción de mirar pues algo como diferente, ¿vale? Claro, como son 3 días, usted se puede conectar apenas a algunas, si así lo desean, dependiendo pues el interés que usted tenga, ¿vale? Bien, bueno, vamos a... Disculpe, profe. Buenas tardes. ¿Cuándo ¿Sí? inicia este? Acá está yo esto se lo voy a compartir porque digamos, me lo compartieron ahora sí hace 2 horas, por ahí, que me compartieron esta nueva programación. Es del 17 al 19 de septiembre. ¿Sí? 17, De acuerdo, 19. profe. Gracias, ¿Cómo? profe. Perdón. Ok, vale. Esto se lo voy a enviar por correo interno del curso para que lo tengan. ¿Vale? Bien. Eh, bueno, por acá tenemos el anexo de la tarea 1 y acá iniciamos hoy con el ejercicio 1 de parametrización de curvas. Y pues la idea de hoy es que entendamos un poco el concepto de lo que es una función vectorial, una parametrización, ¿sí? Cómo se puede construir la gráfica de una curva parametrizada en GeoGebra 3D. También un poco de la parte algebraica, lo que es determinar los vectores de velocidad, aceleración, el tridero de frenado asociado, que está compuesto por el vector tangente, normal y binormal.
Y también un poco acerca de la visualización en GeoGebra de ese triedro en un punto dado de la curva, ¿ya? Y también acá están como unos planos que reciben unos nombres especiales que son generados por esos vectores. Esa es como la parte que se va a trabajar hoy, ¿ya? Hay una cuarta parte que tiene que ver con profundización, ¿ya? Digamos que hasta el ítem 3 es lo que el estudiante debe realizar, eh, digámoslo así, por sí solo. Y la parte 4 se le dice al estudiante que utilice la IA para profundizar acerca de unos conceptos que bien, si bien no son muy interesantes, de pronto son un poco más profundos, un poco más teóricos, pero que pues sería como para afianzar un poco más o ir un poco más allá. Y es el concepto de curvatura y lo que es la parametrización por longitud de arco, ¿ya? Bueno, el propósito de hoy es que trabajemos todos estos conceptos, ¿sí? Eh, pero bueno. Bien, pero entonces vamos a iniciar. Lo primero que quiero que miremos es un poco, eh, traten por favor de silenciar los micrófonos para que tengamos una buena comunicación. Entonces, lo primero es cálculo multivariado. ¿Y qué se estudia en cálculo multivariado? Entonces se estudian las funciones de varias variables. Entonces vamos a mirar algo. Por ejemplo, cuando uno estudia funciones de valor real, uno estudia, digamos, tenemos acá el eje X, el eje Y, y por acá tenemos nuestra función, ¿sí? Una función eh, Y igual a f de X. Digamos que en lo que es el cálculo de una variable, acá está, digamos, lo que es el cálculo diferencial e integral, ¿sí? Se estudian funciones de una sola variable. Entonces, por ejemplo, en cálculo diferencial tenemos el concepto de derivada, en cálculo integral el concepto de integral definida, integral indefinida, antiderivada, ¿ya? Entonces, se hace un estudio cuidadoso de las funciones, ¿ya? En cálculo diferencial y cálculo integral. Y ahora acá, la idea en este curso es ya no trabajar una sola variable, sino varias variables. Pero quizás hay que precisar un poco más el tema de lo que son las variables. Por acá, déjenme acá, yo les muestro. A ver, digamos, para las funciones reales, yo tengo que la función está definida de un subconjunto de los reales, que pueden ser todos los reales en los reales, ¿cierto? A cada X se le asocia un Y que se suele denotar como f de X. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, tengo por acá el plano cartesiano X, que si yo tengo, por ejemplo, la función e igual a X al cuadrado, entonces su gráfica corresponde a una parábola centrada en el origen, cuya gráfica es así. ¿Listo? Esta sería la función cuadrática. ¿Ya? ¿Y esto es una función qué? Esto es una función de una variable. Entonces hay un montón de conceptos que usted estudia en cálculo diferencial, como por ejemplo el concepto de límite, el concepto de derivada en un punto, el cálculo de las derivadas,
por ejemplo, la ecuación de la recta tangente de la curva en un punto, eh, luego la aplicación del concepto de derivada, como por ejemplo la optimización, luego entramos a cálculo integral y hablamos de las antiderivadas, ¿sí? Y también de la integral definida, lo que es el área bajo la curva, la integral como una herramienta que permite medir en dos y tres dimensiones para hallar áreas, volúmenes, ¿ya? Pero ahora vamos a pasar al cálculo multivariado. Entonces, eh, ¿qué sucede? Cuando tiene una función, hay algo que se llama el dominio. En este caso, el dominio de la función es el conjunto A. Ese conjunto A, pues puede ser un subconjunto de todos los reales, puede que esté definida en un intervalo, o puede que quizás esté definida en todos los reales excepto uno o dos puntos, eso va a depender. ¿Ya? Y el codominio también es un subconjunto de los reales, digamos, el dominio, en este caso, de la función, es el conjunto A, que es un subconjunto de los reales. Y el codominio también es un subconjunto de los números reales, un punto que cae en los reales. En este caso, la pregunta es, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Quién me puede decir? Por ejemplo, ¿cuál es el rango? Bueno, el codominio son los números reales, digámoslo así. El codominio son los números reales. El codominio es el conjunto donde cae, ¿no? Los reales. ¿Y cuál es el rango de esta función? ¿Alguien me puede decir? De la función cuadrática. Recuerden que el rango de la función es el conjunto de todas las imágenes. En este caso, es el intervalo de 0 a infinito, o lo que se denomina los reales positivos. ¿Por qué? Porque la gráfica está pues por encima del eje X. Ya. Por acá abajo, no, por acá abajito no tenemos gráfica, entonces solamente recibe valores positivos. ¿Listo? Ahora bien, cuando ya pasamos a hablar de cálculo multivariado, ¿cierto? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, primer caso que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Caso uno es cuando, por ejemplo, las funciones son las funciones vectoriales. ¿Sí? ¿Qué vamos a estudiar realmente en este curso? Tres cosas: las funciones vectoriales, los campos escalares y los campos vectoriales. Pero primero vamos a precisar un poco lo que son los campos vectoriales. Entonces, digamos, una función que yo lo voy a llamar R, y le voy a poner una flechita, va a estar definida, por ejemplo, de un subconjunto de los reales. Permítame usar la letra I para indicar que es un intervalo, puede ser un intervalo, un subconjunto de los reales, ¿cierto? Y ya no vamos a caer en los reales, sino que vamos a caer puede ser en R2 o en R3. Vamos a pensar, por ejemplo, que es en R3. Entonces, por acá vamos a tener un cierto valor T, y vamos a denotarlo de esta forma, R de T. Y esto va a ser un vector que tiene tres componentes. Y la primera componente es una componente X que depende de T. La segunda componente Y que depende de T. Y Z depende de T. ¿Listo? Esa es una forma de llamar, de denominar lo que es una función vectorial. Eh, claro, la función vectorial también puede caer, por ejemplo, puede ir de un intervalo, ¿sí? Y caer no en R3, sino, por ejemplo, en R2, ¿sí? Que a un T se le asigna gamma de T, y aquí solamente van a ver los componentes, X de T y Y de T, ¿cierto? Y en general, digamos, en general, una función vectorial es una función, pongámoslo acá en otro color, por ejemplo, en general, R de T es una función que va de un subconjunto de los reales en el espacio euclidiano dimensional, ¿sí? Donde digamos que a cada t se le va a asignar un gamma de t, pero acá
van a haber n componentes, digamos, la componente x1 de t, x2 de t, hasta xn de t. Van a haber n componentes. Las funciones vectoriales se pueden estudiar eh, con mucho detalle, ¿sí? Como este solamente es un curso, eh, solamente vamos a hacer énfasis en, por ejemplo, estas funciones, estos dos casos, ¿sí? Cuando caemos en R3 o en R2, ¿sí? Y principalmente vamos a hacer énfasis hoy en el caso de R3, ¿ya? ¿Cuál es la razón por la cual se va a hacer énfasis en estos dos casos? Porque eh, podemos visualizar, ¿cierto? Visualizar. Y esa es la idea de hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a ver más adelante? Permítame acá hablar un poquito de lo que se va a hacer más adelante. Por ejemplo, vamos a estudiar también más adelante los campos vectoriales, por ejemplo, ya vamos a ir, por ejemplo, de un subconjunto, pero de R2, y caemos ya en los reales. Eso se va a denominar lo que es un campo escalar, donde ya vamos a tener dos variables S en el dominio, van a haber dos variables X y Y, y a eso se le asigna un Z que depende de dos variables. Y digamos que esto va a tener una representación gráfica en el espacio. Ya van a ver, digamos, 3 grados de libertad. Acá tenemos X, Y, Z. Y esa función se va a poder entender, por ejemplo, como una cierta superficie en el espacio. Una superficie. Ya. Eso se va a estudiar más adelante, ¿sí? Y el caso final que vamos a estudiar en la parte 3, en la tarea 4, es cuando arrancamos de un subconjunto de R2 y caemos, por ejemplo, a un subconjunto de R2 o de R3, ya cuando ya tenemos tanto dimensión mayor aquí como acá, por ejemplo. ¿Ya? Pero vamos a ir despacio. Por hoy vamos a estudiar lo que son las funciones vectoriales. Entonces ahora sí voy a iniciar. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Está todo claro o no? Profe, ¿Sí? Sí, ¿Sí? señor. ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Sí. Adelante, adelante. Cuando usted habla de R2 y R3, se refiere a que, ¿cómo es? ¿Es un plano en 2D y el otro es un plano en 3D? Bueno, eso, buena pregunta. Voy a aclarar un poco acerca de lo que son R2 y R3. ¿Listo? Que de pronto sí di por sentado que lo sabían, pero pues podemos responderlo, ¿no? Digamos. Eh, R2, ¿qué es R2? Por ejemplo, R2 es el conjunto de parejas X, Y, tales que X y Y son números reales, ¿sí? Son parejas ordenadas. Y digamos que esto se denomina como el plano cartesiano. Plano cartesiano, o también se llama el espacio dimensional. Y aquí tenemos X, Y, ¿cierto? Ese sería estamos hablando de dimensión igual a ¿qué? Igual a 2. ¿Por qué dimensión 2? Porque tenemos dos variables, tenemos X y Y. Pero también podemos pensar, por ejemplo, en, hagamos en azul, R3. R3 ya no van a ser parejas, sino que van a ser triplas. X, Y y Z, donde X, Y Z son números reales. ¿Ya? Y ya no hablamos del plano cartesiano, sino el espacio euclidiano. Euclidiano, ¿sí? Y una forma de notarlo es, aquí vamos a tener tres ejes, digamos.
Este, por ejemplo, será el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿cuántas dimensiones? Tenemos dimensión igual a ¿qué? Igual a 3. Entonces, por ejemplo, en cálculo diferencial y en cálculo integral estábamos estudiamos únicamente las funciones que viven por acá. Yo tengo por acá una función y igual a f de x y ya viven por acá donde viven en el plano. Pero, por ejemplo, acá vamos a estudiar hoy, por ejemplo, lo que son las curvas que viven por acá, ¿cierto? Y ahí ya es en Vamos el a espacio. en el espacio. También vamos a estudiar más adelante lo que son las superficies, ¿ya? Que son, esto es lo que se denomina, lo que se denomina el campo escalar, ¿vale? Pero hoy vamos a estudiar las curvas, pero inmersas ¿en dónde? En el espacio. Digamos que las funciones, si uno considera la gráfica de una función como una curva, todavía no he dicho que es una curva, pero ustedes están familiarizados con las gráficas de funciones, si ya conocen la función lineal, la función cuadrática, las funciones trigonométricas, sus gráficas, digamos que esas curvas están inmersas en el plano cartesiano que tiene dimensión 2 y la idea es que estas curvas se van a estudiar ahora inmersas ¿en dónde? En el espacio de 3 dimensiones. Y vamos a tratar de explicar un poco, o justificar un poco el por qué se debe hacer eso, ¿ya? Entonces, en cálculo, se llama cálculo multivariado porque aquí ya vamos a trabajar no una variable, sino dos variables o más. Tengo que decir que en general vamos a hacer énfasis en funciones de dos variables, ¿ya? Máximo tres variables, ¿sí? Aunque obviamente pues hay muchos teoremas y mucha teoría que se puede hacer en dimensiones más altas, pero vamos a enfocarnos en esas porque es donde tenemos una forma de visualizar o representar geométricamente, ¿ya? Bueno, eso es como una pequeña introducción. Eh, Esperen, yo miro acá. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a pensar primero en funciones vectoriales. Entonces, para el espacio tridimensional, una función vectorial R, las funciones vectoriales se van a simbolizar ya sea con una flecha de vector o con negrilla. Eso va a depender de cada texto. Por ejemplo, acá vamos a ponerlo con negrilla, pero usted puede ponerle también, si quiere, una flecha de revista para indicar que es una función vectorial. En este caso se va a entender como una función que va de un subconjunto de los reales, que puede ser un intervalo, por ejemplo, y cae en R3, donde es el dominio, ¿sí? Y T va a tener tres componentes. A cada T del dominio se le va a asignar tres coordenadas, X, Y y Z. Y resulta que a su vez cada coordenada va a depender de un parámetro. Ese parámetro se llama el parámetro P. ¿Sí? Mm, bueno, D podría ser cualquier subconjunto, como les decía, puede ser un intervalo, puede ser el mismo punto, los números reales, o de pronto los reales menos 2 puntos, o unos intervalos disyuntos, eso dependerá mucho, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos hoy, y eso va a ser como nuestro objetivo central, son las curvas en el espacio, ¿sí? Entonces, las curvas en el espacio son funciones. Una curva en el espacio tridimensional es la imagen de una función continua que está definida de un intervalo en el 3, es decir, vamos a pensar en funciones que son continuas, digamos, ¿sí? Entonces, en este contexto, la función asigna a cada t en el intervalo y un punto en el espacio. Digamos que la idea de esto es que la curva la curva es una función cuya gráfica es continua. Me hago entender, por ejemplo. Solo por explicarles un poco, por ejemplo, acá, a ver, para que se entienda más. El universo de las funciones vectoriales puede ser muy amplio, ¿no? Digamos, yo puedo tener, por ejemplo, acá X, Y
y Z, ¿cierto? Y yo puedo tener una función vectorial. Esperen un momento, que esto se está cargando. Por ejemplo, R de t, X de t, Y de t, Z de t, digamos. Y su gráfica podría ser, no sé, una cosa rara. Por ejemplo, puede ser aquí así, y por aquí así luego después, y quizás luego por acá así, así, no sé. Ya. La función puede tener muchas formas si yo no exijo la continuidad. Pero entonces vamos a enfocarnos únicamente en funciones vectoriales donde tenemos que son continuas, es decir, cuya gráfica va a ser únicamente, eh, digamos, y su traza es continua, no está desconectada. Es el tema de lo que se llama la continuidad, digamos. ¿Está claro? Y me refiero nuevamente a que la gráfica no se encuentra, no hay rupturas, digámoslo así. Esas son las que vamos a estudiar hoy. Bien, acá lo dice, ¿no? La continuidad garantiza que no tenga saltos ni rupturas en su trazado. Bien, ahora como para ambientar un poco los conceptos, vean esta gráfica. Esta gráfica. Esta es una gráfica que es una fuente, ¿cierto? Y esa fuente dispara unos ciertos chorros de agua y esos chorros de agua tienen un comportamiento, digamos, parabólico, ¿no? Y digamos que esas parábolas describen unas ciertas curvas que están inmersas en dónde. ¿En dónde están inmersas estas curvas? Les pregunto. A ver. ¿Dónde vive esta curva? Tutor, en el espacio. En el espacio, muy bien, ¿cierto? Una curva no tiene grosor, ¿sí? Pero digamos que cada una de ellas describe un cierto comportamiento que es un comportamiento parabólico. Ahora, si usted piensa, por ejemplo, en un reloj de arena, que obviamente es un objeto de 3 dimensiones, y por acá ese reloj de arena tiene como una especie de, ¿cómo se denomina esto? Como una especie de embudo. Un embudo por acá y un embudo por acá. Son como 2 embudos pegados, digámoslo así. Ahí esto tiene un comportamiento de una curva acá, ¿sí? Y otra curva por acá, y esos son 2 hipérbolas, o un hipérbola, digamos, que tienen ramas hiperbólicas, y eso sería una curva, una forma de entender una curva hiperbólica en 3 dimensiones. Otro ejemplo, usted piensa en que tiene una bicicleta y una llanta de una bicicleta, ¿cierto? Esas llantas tienen que, digamos, la llanta forma una curva. Y esa curva es que es una circunferencia, pero que vive en donde, bien, en 3 dimensiones. Mire, por ejemplo, esta mesa de billar elíptica. Digamos que el borde de la mesa es una elipse. Ya. Ustedes ya saben, por ejemplo, seguramente que la Tierra cuando realiza su movimiento de traslación en el espacio, ¿sí? La trayectoria que realiza el planeta respecto al Sol es una trayectoria elíptica, ¿no? Una trayectoria de este estilo. Y bueno, en la naturaleza, por ejemplo, usted encuentra ciertas cosas curiosas. Por decir algo, hoy vamos a estudiar un caso como este. Esta es una planta que tiene como una especie de, no sé, como un tallo que tiene este comportamiento como, es como una especie de hélice, es como una especie de resortico. Y digamos que la forma que tiene esta curva
es una hélice. Está acá. Tutor, ¿Sí? qué pena lo ¿Sí? interrumpo, pero creo que no se están evidenciando las imágenes. Oh, perdón. Es que hay como un delay, profe, entre la presentación y lo que usted está diciendo. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, señor. ¿Se está viendo la diapositiva o no de la hélice? Sí, profe, Sí. pero se escucha un poquito como entrecortado también a veces. Ahorita mismo sí como que se aclaró, profe. No sé si fue que movió ahorita, pero sí se estaba escuchando bastante En entrecortado. este momento me escuchan bien, ¿sí? Ahorita sí, Sí, ya. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que era porque tenía ampliada la diapositiva. A veces de pronto eso hace que sea más difícil Ahí en la la vemos perfecto. conexión. Muy bien. Entonces les decía que tenemos una planta y esta planta tiene como un tallito y ese tallito describe una trayectoria. Esa trayectoria una hélice. Esta curva generada por esto, que es como una especie de resortico, digámoslo así, es esta hélice que está acá. Ya. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar una curva cuya traza es una hélice, ¿sí? Y pues lo que les estaba diciendo es que hay varias formas de entender el por qué se quieren tener, digamos, eh, una, entender las curvas, ¿no? Por ejemplo, solo por, esperen un momento que aquí, bueno, a ver, digamos que este es nuestro sistema de referencia, X, Y y Z, ¿cierto? Y bueno, hagámoslo mucho más larguito, digamos, permítanme hacerlo un poquito más larguito, hagámoslo más grande. Ah, ya, perdón, un momento. X, Y y Z. Digamos, aquí hay un cierto punto que es el origen. Y aquí tenemos, por decir algo, eh, un avioncito. El avión, digamos que despega en este punto, él describe una trayectoria en el aire, no sé, él hace, por ejemplo, algo así, y por acá en otro lugar, por acá aterriza, llega acá a un punto, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que, por decir algo, viajó de Cali a Bogotá. Por dar un ejemplo. Entonces, la trayectoria que genera, digamos, que tiene que genera el avión en el espacio, ¿cómo se llama? ¿Se llama una qué? Una curva, ¿sí? Y entonces, qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es estudiar analíticamente el comportamiento de una curva, porque el tener información de la curva, información analítica de la curva, me puede servir para múltiples aplicaciones. ¿Ya? Eh, Como apenas estamos empezando, de pronto en algún momento si van a hablar un poco más de las aplicaciones, hoy vamos a entrar a definir conceptos elementales de lo que es el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración, ¿ya? Y eso es como la idea, ¿no? Entonces es como para justificar un poco de por qué se deben estudiar las curvas, ¿listo? Volvamos acá. Bueno, entonces el primer ejercicio es, lo primero que hay que hacer es graficar una curva en el espacio tridimensional, ¿cierto? Y determinar los vectores velocidad, aceleración, y luego el trígono tangente, normal y binormal. Y luego entender un poco geométricamente eso.
Vamos a ver. Por ejemplo, a ver acá. Supongamos que yo tengo una curva parametrizada cuya componente en X es 2 seno de t, Y es 3 coseno de t y Z es t. Y el intervalo t varía entre -30 y 30, por ejemplo. Su gráfica se puede entender como de esta manera, ¿no? Como esta curva que estoy pintando acá. Ya. Por ejemplo, no sé si sea bueno. A ver, miremos acá. Entonces, yo entro acá. Entramos a GeoGebra clásico. ¿Cierto? ¿Sí están viendo mi pantalla o no? Sí, señor. Sí, señor, está cargando el GeoGebra. Está muy lento. No sé por qué está tan lento entrar a GeoGebra. No sé. Deme un momento a ver qué pasa. Que no quiere. Claro, está súper lento el internet. A ver si ahora sí podemos ingresar. Y un poco de paciencia, pero no sé por qué no encuentro. Bueno, ya está cargando. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Es que creo que el internet se me fue. Y eso que estoy acá en el centro, ¿no? No estoy en mi casa, estoy acá en la sede de la sino que a veces el internet se va. Deme en un momento que está. Tengamos un poco de paciencia, porfa, con esto que no. eh, Voy a cerrar nuevamente el explorador porque creo que algo pasa. No sé qué sucede acá. Qué pena. Se me salen las manos cuando el internet empieza a fallar. No sé. Sí, sí, sí. Voy a intentar ingresar nuevamente. Qué pena. Y si es el internet, no es mi computador.
Déjeme, yo pongo mi cámara a ver si de pronto algo sucede con el internet y la cámara de pronto hace que sea más lenta. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, voy a volver a ingresar a ver qué pasa. ¿Cómo tiene buen internet? Claro, no lo estoy usando, profe. ¿No? Internet como tal no lo estoy usando. Voy a conectar mis datos a ver si es el internet de pronto que no me deja. Perdonen acá el... Pero lo que una muchacha no me responde ese profe. Está navegando bien, profe. Pero yo reviso el video ahora. Está como... No, mentiras. Es que ahora perdí la conexión. Listo, creo que ahora sí ya se acomodó el internet. Voy a volver a compartir pantalla para que puedan ver, ¿vale? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Ya se ve GeoGebra 3D? Sí, sí, señor. Bueno, uno aquí lo que hace es muy simple. Uno coloca acá el comando curva, ¿cierto? Y dos renglones y usted va a usar el segundo renglón. ¿Por qué? Porque el primer renglón es para visualizar la curva en 2 dimensiones y en 3 dimensiones usted usa el segundo comando, ¿cierto? Una cosa que hay que aclarar es que no queremos que ninguno sea experto. Bueno, si alguien lo es, muy bien. Pero el objetivo no es que seamos expertos en GeoGebra, en el manejo de GeoGebra, sino que nos ayude a visualizar. Veamos, por ejemplo, acá. Veamos acá. Entonces, por ejemplo, en el primer término, uno puede poner, por ejemplo, seno de t, decir algo. Segunda componente, coseno de t. Tercera componente, t. El parámetro es, digamos, t. Valor inicial, por decir algo, 0. Y valor final, 2pi. Y tenemos pues entonces nuestra curva parametrizada. Van a haber 3 componentes. La primera componente es seno de t, segunda componente coseno, tercera componente es t
y el parámetro te varía entre 0 y 2pi. Digamos que 2pi, acá pi se toma como aproximadamente igual a 2,14 a 3,14, entonces 2pi se toma aproximadamente como 6,18. GeoGebra visualiza así. Entonces, aquí tenemos pues nuestra visualización de nuestra curva. Pero pueden haber otras curvas, ¿no? Por decir algo, quitemos esta y pongamos otra. A ver, curva, nuevamente. Vamos a poner, por ejemplo, T. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, qué pena, nuevamente se cayó el internet. Acá. Por decir algo, acá tenemos otra curva que es la curva t, t cuadrado, t al cubo, el parámetro t entre 0 y 2pi, es esta parte que está acá. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo poner otra, a ver, curva, por ejemplo, acá, pongamos algo como por ejemplo exponencial, digamos, exponencial de x, segunda componente t, t, porque el parámetro es t, no x, t. Tercer parámetro, por ejemplo, 2t menos 5, es decir, el parámetro t, y digamos que varía desde 0 hasta 5, por decir algo. Aquí nos queda la gráfica, no queda muy interesante la gráfica. Sí. Por acá yo tengo, todo dependerá pues de cómo son las coordenadas que usted tenga de la curva. Por acá yo tengo, por ejemplo, para mostrarle una más interesante, es que no me quiero adelantar, pero acá solamente se ve la traza, un pedazo de la traza de la curva. Pero hagamos algo más interesante. Por ejemplo, a ver, algo más interesante. Esa me la inventé, pero hagamos una más interesante. Por ejemplo, esta. T, 1 sobre T, parámetro T, valor inicial, digamos, menos 5 y valor final 5. Y mira que es una curva que es esta. Les quiero preguntar, ¿la curva por qué se encuentra en el plano? Porque, porque Le tiene falta dos la valores. ¿Cómo? Porque estaría como en R2. Muy R2, sí, le bien, falta es la. correcto, porque tenemos solamente dos coordenadas. Ahí la gráfica está en R2, porque solamente hemos tenido dos componentes. El comando tiene la expresión de X, la de Y, después el parámetro y luego el intervalo donde varía el parámetro. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que usted tiene que hacer es ese, simplemente colocar las coordenadas correspondientes a su curva y visualizarla en GeoGebra. Primero que usted tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, ven que se visualiza, está en el plan, ¿no? Si usted lo pone así, por ejemplo, permítame hacerlo de esta manera. Usted le da una mirada desde arriba. ¿Esto qué es? Ahí sí se puede ver el plano cartesiano, ¿cierto? El eje horizontal es el X y el eje vertical, el rojo es el X, el verde es el Y y es claramente una hipérbola, ¿no? Una hipérbola plana, ¿no? También podría tener otro tipo de curvas, ¿no? Por decir algo, a ver, eh, curva, a ver, tangente de T, no, pongámosle aquí T, por ejemplo, seno de T, y aquí tangente de T, a ver qué gráfica queda.
y pongámoslo entre menos pi medios, pi medios, bueno, tenemos un problema aquí, pongámosle, acá pongámosle pi cuartos y pi cuartos, a ver, para qué, porque la tangente no está definida en pi medios, entonces pongámosla así nomás. ¿Qué problema tiene? Pi cuartos. Con el seno y el coseno no tiene, pongámosle acá otro valor, por ejemplo, 1. Bueno, aquí tenemos problema. Falta el parámetro, ¿no? Aquí hay que ser, por ejemplo, t. No, voy a borrarlo nuevamente y lo voy a escribir nuevamente. Curva. Primer parámetro t, primero término t, luego seno de t. Tercer término, tangente de t. El parámetro se llama t. El valor inicial del parámetro es, digámosle 0. Valor final, digámosle 1. Y es este pedacito de acá. Pero pongámosle un parámetro, una variación más larga, por ejemplo, de -3 hasta 3, a ver qué pasa. Esto es un poco más interesante, ¿cierto? Solo que esta curva, ¿qué problema tiene? ¿Quién me dice qué problema tiene esta curva? No es continua. No es continua y la idea es enfocarnos en las que son continuas. Ya. Todas las que ustedes tienen las que tienen la guía, todas son continuas, todas son hélices. Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Me extendí un poco. Muy bien. Lo que sigue es definir, dar unas definiciones. Lo primero es hablar de lo que es la curva, una curva, el vector posición, digamos, la parametrización de la curva es escribir parametrizaciones que tengo 3 coordenadas y cada una depende de un parámetro y el parámetro es t. Esa parametrización se suele denominar el vector posición, R de t. Ya. Ahora bien, si yo quiero el vector velocidad, simplemente es derivar cada una de sus componentes respecto de t. ¿Sí? Todos aquí sabemos derivar y entendemos bien que yo puedo hacer la derivada de cada componente respecto a t. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero estamos dando simplemente la definición del vector velocidad. Derivar cada una de sus componentes. También podemos hablar de el vector aceleración. Y entonces lo que se hace es que se calcula la segunda derivada de cada componente respecto de t. ¿Ya? Bueno. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Permítame, yo lo copio acá. Ahora vamos acá a otro espacio para hacerlo. Digamos que tenemos esta parametrización. Entonces la pregunta es, ¿quién será el vector velocidad? El vector velocidad respecto de t es ¿quién? Acá no le pusimos flechita, pero digamos que va la flechita. Es R' de t. ¿Y eso cómo se calcula? Es calcular la derivada de cada una de sus componentes. Digamos, esta componente se llama x de t, esta componente se llama y de t, y esta se llama ¿cómo? Z de t. Entonces les pregunto, ¿cuál es la derivada de la función coseno de t? Menos seno de t. Muy bien, menos seno de t. Esa sería la primera componente.
Segunda componente, derivada de la seno de t. Menos coseno de t. Es coseno de t, ¿no? Pila sin el menos. ¿Listo? ¿Y cuál es la derivada de la función t respecto a t, no? ¿Sí? 1. 1, muy 1. bien. Ese es entonces el vector, ¿qué? Velocidad. Esto es lo mismo que decir x' de t, y' de t, y z' de t. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el vector aceleración. El vector aceleración, ¿quién es? Es la derivada del vector velocidad, ¿cierto? O lo que es lo mismo, la segunda derivada del vector posición. Ese es tomar el vector anterior y derivarlo. ¿Cuál es la derivada de menos seno de t? Menos coseno de t. Menos coseno de t, muy bien, porque la derivada de seno es coseno. Y el menos pues queda tal cual. Y la derivada de coseno de t, Menos seno. Menos seno de t. menos seno de t, sí. Y la derivada de 1, 0. 0. 0 porque es constante. Entonces el vector posición en este caso es menos coseno de t, seno de t, 0. Y este es el vector velocidad que significa x2' de t, y2' de t y z2' de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Para su anexo, para su ejercicio, deben hacer lo mismo con la parametrización que se le da para obtener el vector velocidad y el vector aceleración. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta hasta acá o todo claro. Pues nada más mostramos Profe, la fórmula así como acaba de hacer usted, esa derivada y segunda derivada bien detallada en la guía. ¿Cómo me dices? Perdón, ¿crees que no te escuché bien? Nada más mostramos ahí en el anexo eso que usted acaba de hacer con nuestro ejercicio, pues bien detallado. Ahí decimos, se saca primera derivada para hallar velocidad y después Voy a hacer, aceleración sacando voy segunda. voy a hacer otro ejemplo, claro. Hagamos un ejemplo más, otro ejemplo para que lo miremos, por ejemplo, acá. Creo que tal pues está en la fórmula. profe, ¿Sí? una preguntita. ¿Sí? Ahí dice que están definidas en 0 menor o igual a t y menor o igual a 2pi en el caso Claro. A. Bueno, ¿qué significa eso? Que no me Bueno, perdí buena ahí. pregunta. Lo que pasa es que el parámetro puede valer cualquier cosa. O sea, es decir, a ver, te explico para que me lo entiendas acá. A ver. Resulta que la curva puede tener una traza infinita. Traza infinita es que puede venir de por abajo, por ejemplo, no sé, e ir así y continuar, ¿no? Pero cuando uno le pone un intervalo al parámetro, la curva va a tener una traza finita. O sea, una traza finita es simplemente que va a ir desde un cierto punto hasta otro punto, hasta ahí llega. ¿Ya? Pero ahí la he pintado así, pero la curva no tiene por qué ser así. Puede ser así, por ejemplo, pero va a tener inicio y final. ¿Ya? Entonces, cuando usted dice la parametrización va, por ejemplo, de 0, 2 pi a R3, ¿sí? A un t se le asigna un vector r de t, ¿cierto? Que tiene componentes x de t. Bueno, esperen un momentico. X de t, y de t y z de t, De ¿cierto? las componentes serían el punto ese de inicio. Muy bien, entonces acá sería, entonces digamos que la imagen del 0, entonces digamos que este punto será gamma de 0, digamos, el punto de acá. Y este que está acá es gamma de 2pi, hasta ahí va. Entonces básicamente el intervalo donde se define es para garantizar que la curva tenga un inicio y un final, para que la traza sea finita, o sea, la traza esté contenida, porque hay curvas que tienen traza infinita, o sea, que no tienen ni inicio ni final. Ya si estuviera definida sobre todo los reales, no tendría final. Por ejemplo, para el caso de la hélice, una hélice puede, a ver, por ejemplo, una hélice en general, una hélice puede venir por acá abajo desde menos infinito, así, y ser como un resorte así que va al infinito. Así, ¿cierto? Por decir algo, una curva, una hélice que está definiendo los reales. Pero si usted le pone un intervalo a la hélice, ella
arranca, por ejemplo, desde un cierto punto, no sé desde dónde, pero por ejemplo, empieza desde acá y va hasta acá nomás, por ejemplo. De aquí hasta acá. Ya. No sé si ahora sí te quedó claro el por qué el tema de el tema de la traza o el por qué el intervalo. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, volvamos nuevamente al segundo ejemplo para que lo hagamos muy rápidamente. Voy a hacer otro ejemplo más interesante. Por ejemplo, tenemos tres componentes. Por ejemplo, acá tenemos, no sé, espera un momento. Primera componente es secante de t. Segunda componente es logaritmo natural de t más 2t. Tercera componente es 3t a la 5 más 4t. Perdón. 4t menos la raíz de t, por decir algo. Por exagerar un poco, digamos. Y el parámetro t, bueno, se anuncia en tu intervalo que va a ser irrelevante qué intervalo sea para nuestros cálculos. ¿Quién será el vector velocidad en este caso? Es R' de t. Entonces hay que derivar componente a componente. Entonces aquí hay que recordar un poco cómo se calculan las derivadas. ¿Cuál es la derivada de la función secante de t? Es secante de t por tangente de t. Tangente de T. Sí. Segunda componente, derivada del logaritmo de t es 1 sobre t, ¿cierto? Más derivada de 2t. ¿Es quién? 15T a la 2. de 2. 2. Coma. La tercera componente, derivada de 3t a la 5 es 15t a la 4. 4. Más derivada de 4t es 4. Menos la derivada de raíz de t es 1 sobre 2 raíz de t. Y esa sería entonces la derivada de ¿quién? Del vector velocidad. Ahora, la aceleración tendría que hacer lo mismo con cada componente, pero acá, por ejemplo, en este ejemplo, si usted va a hacer el cálculo de la aceleración, pues tendría que aplicar la fórmula de la derivada del producto para esta componente y de esta que está acá para un cociente. Por ejemplo, acá que tengo un radical, un exponente negativo, y ese cálculo lo puede hacer usted, ¿no? Pero los que están en la guía, usted puede hacer los cálculos muy concretos porque no son funciones tan difíciles, digámoslo así. Claro. Simplemente A de t es B' de t, ¿cierto? O lo que se denomina R2' de t, que es derivar lo anterior, ¿no? Y usted puede hacer el cálculo, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, señor. Muy bien. A continuación vamos a pasar a hablar de... Uy, esperen un momento, no sé si yo prendí la cámara. Qué pena en mi cámara. Esperemos que... No sé si es que el asunto de la cámara es el que me... ¿Me están viendo? Sí, pero ya entrecortado, profe. Queda entrecortado, ¿cierto? Y como estoy conectado con mis datos, de pronto el internet me... Pero ¿ahí me escuchan bien o no me escuchan bien? Pues, Sí, se escucha bien. pues ahí más o menos, pero Sí, sí, se escucha bien, profe. Yo lo escucho bien, ingeniero. Hasta el momento muy bien. Bueno, volvamos acá entonces. Vamos a pasar a definir ahora lo que son tres vectores, que son el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. ¿Listo? Primero que todo, el vector tangente se define como el vector de velocidad dividido la norma del vector velocidad. Recuerden que el vector velocidad ya sabemos quién es. El vector velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo y la norma del vector velocidad se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Este es el vector tangente. El vector normal se define como la derivada del vector tangente sobre la derivada, la norma la derivada del vector tangente. Ahora haremos otro cálculo. Y el vector binormal se define como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. ¿Ya? Bueno, por acá yo he seleccionado
un ejemplo donde se calculan los tres vectores. Acá está el cálculo ya hecho de los tres vectores. Y lo que quiero que hagamos, es que veamos que efectivamente son los cálculos que me dan. Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, vamos a empezar con el vector tangente. RT, para este ejemplo, es coseno de t en la primera componente, seno de t, y la tercera componente es t. ¿Listo? A ver, ¿cómo se define el vector tangente? El vector tangente se define como ¿quién? El Recuérdanos. vector tangente acá el en el vector numerador velocidad. y la norma en el denominador quedaría la raíz cuadrada de pues coseno de t, seno de t, o bueno, Pero coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado. vamos a hacerlo despacio. Primero, definición, recordar la definición. ¿Cuál es la definición del vector tangente? Es el vector velocidad sobre la norma del vector velocidad. O sea que para poder hallar el vector tangente necesito el vector velocidad. Entonces, primero que todo, ¿quién es el vector velocidad? Y recuerden que esto es el vector velocidad. Vamos despacio. El vector velocidad sobre la norma del vector velocidad. ¿Listo? Esa es la forma. Hay que Entonces. calcular la derivada. Muy bien, el vector velocidad, la normal es la derivada. Hagamos el cálculo. A ver, despacio, derivada del coseno es menos seno. Derivada del seno es coseno. Y derivada de t es 1. Esta y de esta pequeñita. Ahora vamos a hallar la norma del vector velocidad. ¿Cuál es la norma del vector velocidad? La norma de un vector, se llama una algebra lineal, se define como la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, en este caso, la componente 1 es menos seno de t elevado al cuadrado. Más. Perdón, totalmente interrumpo, se le está entrecortando la voz. Esperen un momento, yo voy a apagar nuevamente la cámara porque estoy con mis datos. Pasamos los 55 antes que no cobre, que ya me llegó el mensaje que ya abrieron la página de pagar. Por favor, traten de cerrar las cámaras, ¿vale? Para que se iniciar los micrófonos. Y no le conseguiste la vacuna ya, Carlos. Amor, estoy. Dame otro billete. Adriana, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Adrián. De esta. ¿Ahí me están viendo bien? ¿Escuchan bien? Amoñas a 1000 y los parecidos de estos a 2500. Segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿y esto que será igual a quién? Será la raíz de quién. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, porque menos por menos es más, ¿cierto? Más 1. Pero, ¿quién es? ¿Cuánto vale? Pregunta, ¿cuánto vale seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t? ¿Cuánto vale esto que está acá? 1. Pregunta, 1. Por lo tanto, esto vale 1, ¿no? Me va a dar la raíz de quién? 1 más 1. Me da raíz de 2. ¿Listo? Quiere decir que el vector tangente, como me va a quedar en azul, va a ser cada componente la tengo que dividir por quién? Por raíz de 2. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir cada componente por la norma. Coseno de t sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y ese es el vector tangente. Y como pueden ver, es tal cual el que está acá. ¿Sí ven? ¿Y cómo nos quedó? Nos quedó bien. Tengo una pregunta. Sí. Es que yo estoy viendo que la fórmula de ese vector tangente no se deriva y nosotros la estamos tomando como si fuera la derivada. Es la derivada. Es que ¿Es la la derivada. derivada? Claro, lo que pasa es que el vector velocidad es la derivada del vector posición, ¿no? Veanlo, aquí está.
la derivada, el vector velocidad es la derivada del vector posición, ¿cierto? Sí hay que derivar, claro, está, el vector velocidad es la derivada. Si usted quiere ponerla, es que se puede escribir de dos formas, ¿no? La fórmula se puede escribir de otra manera también, ¿no? O sea, a ver. Esperen un momento acá. A ver. Son una cadena de igualdades, son identidades, digamos. Tengo el vector posición, ¿cierto? El vector velocidad es la derivada del vector posición. Quiere decir que el tangente, yo lo puedo ver de dos formas. El tangente de t se puede expresar de esta manera, como el vector velocidad sobre la norma del vector velocidad ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, ingeniero. Igual o se puede ver como R' de t, el vector R' de t sobre la norma R' de t. Cualquiera de las dos fórmulas son válidas porque pues son identidades. Ahora, entiendan que la norma esto también se puede expresar así como 1 sobre la norma R' de t por el vector R de t. R' de t. Recuerden que esto que está acá es un número, ¿no? Esto es un número. Es un número real. Abajo o algo que depende de t, es un numerito. Y en este caso, en realidad hay que decirlo, en realidad la fórmula que sirve es esta. El vector tangente de t es la componente x' de t, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre la norma de R' de t. La segunda componente, ¿cómo quedaría? R' de t, ¿sobre quién? R' de t. Y la tercera componente es z' de t, ¿sobre quién? La norma de R' de t. De t. Esa es la forma en la que uno hace el cálculo normalmente. Acá, ya. Acá lo hicimos de esa manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto al cálculo? ¿Todo bien? Ya me quedó claro, gracias. Muy bien. Vamos a pasar ahora, voy a bajar acá. Y también yo lo pongo acá. Les pongo esto. Ya hallamos el tangente. Ahora vamos a recordar cuál es el normal. El normal de t, ¿cómo se define? Se define como t' de t, ¿cierto? Sobre la norma del t' de t. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos el t' de t y la norma del t' de t. Entonces vamos a ver, ¿quién es el t' de t? A ver, hagámoslo en negro porque esto es una parte para poner en azul solamente la respuesta. ¿Quién es t' de t? Pregunta. La Es derivada de derivada, la tangente. es derivada, Segunda derivada. es derivar esta componente de acá, luego esta componente de acá y luego esta componente de acá, ¿vale? ¿Cómo sería entonces? Es derivar la tangente. A ver, despacio. Derivada de este que está acá, el del tangente, el vector tangente, que es acá, componente, que es acá. Este 1 sobre raíz de 2 queda tal cual, porque es constante, no se le hace nada. ¿Y quién es la derivada del seno de t? Menos coseno. Coseno. ¿Sí? 1 sobre raíz de 2 queda tal cual, no se le hace nada porque es constante. ¿Y cuál es la derivada del coseno de t? Menos seno. Menos seno. Menos Menos seno. seno de t. Muy Bueno, pequeño. seno de t. Y la derivada de 1 sobre raíz de 2, como es una constante, su derivada es 0, porque es constante, ¿no? Pues como le digo, te queda Muy bien. mídaselo, pues uno midiéndolo. Y de esta manera, ¿Será que los compañeros pueden apagar el micrófono? Es que
Se mezcla y la Adrián, Quedaría así, menos sí, por favor, apagan el micrófono. Cuando intervengan, inmediatamente lo apagan para que podamos comunicarnos bien, ¿vale? La primera componente es entonces coseno de t sobre raíz de 2. La segunda componente es menos seno de t sobre raíz de 2. Y la tercera componente es 0. ¿Qué faltaría? Faltaría la norma del tangente prima, ¿no? ¿Cuál es la norma del tangente prima de t? Es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? O sea, sería menos el coseno al cuadrado sería coseno cuadrado y raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Más el cuadrado de, o en realidad sería, permítame hacerlo bien para que no nos vamos a perder. Pongámoslo así, menos el coseno elevado al cuadrado, ¿vale? Luego, ¿qué iría? Más el menos el seno elevado al cuadrado sobre raíz de 2 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado. Si hacemos esta cuenta, eso nos va a dar la raíz de ¿quién? Coseno cuadrado t sobre 2 más seno cuadrado de t sobre 2. Yo puedo sumar los numeradores, como son fracciones homogéneas, colocar el numerador y el denominador, colocar el mismo denominador y sumar coseno cuadrado más seno cuadrado por la identidad pitagórica. ¿Cuánto da el numerador? Da 1. Y esto me va a dar raíz de 1 sobre raíz de 2 y me da 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, señor. Muy bien. Quiere decir que el vector normal será igual a ¿quién entonces? Será simplemente cada componente que es menos coseno de t sobre raíz de 2, dividirlo por ¿quién? Por 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Luego, ¿qué sería la segunda componente? Menos seno de t sobre raíz de 2, dividirlo por ¿quién? Por 1 sobre No raíz de sobre raíz 2. de 2. Y la tercera componente es 0 dividido por ¿quién? Por 1 sobre raíz de 2. Bueno, usando un poquito de aritmética, sabemos que esto se nos cancela. Este y este se cancela, este y este se cancela. 0 dividido este, es 0. Esto es 0, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, me va a dar simplemente menos coseno de t, coma, menos seno de t, coma, 0. Ese es el vector normal, que es justamente el que está acá, ¿sí ven? ¿Listo? ¿Está bien o no? Sí, señor. De pronto habría que mirar, tienen que repasar un poco la parte, si aquí se perdieron, ¿por qué se canceló acá? Por las propiedades, digamos, de producto de uno multiplica este, podríamos multiplicaría, por ejemplo, este por este, entonces va a quedar un raíz de 2 acá en el numerador y se cancela con este raíz de 2 denominador y por eso es que queda de esta manera, ¿no? Igual que este que está acá. Este. Bueno, con todo esto tenemos entonces ya el cálculo del vector tangente y normal. Permítame por acá, yo hago aquí la cuenta. Esperen un momento, miro acá. Vamos a hacer el cómputo del vector binormal, ¿vale? Para que vean esto que está acá. Vamos a tomar estos tres y vamos a ver que efectivamente digamos, este es el normal, el tangente, este es el normal. Vamos a ver que el binormal nos da esto que está acá. ¿Cómo se calcula entonces? Vamos a recordar un poco cómo se calcula el binormal. Entonces, el vector binormal de t se calcula
o se define como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. Uy, ¿dónde está el normal? Aquí está, el normal. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula el producto cruz o no? Este se llama producto cruz o producto vectorial. Multiplicando componente a componente. No. Tenemos que Al, poner como el plano I, J, sí, bueno, pues eso hay los que tres, recordar un o poco. cómo. Ajá. Hay que recordar un ¿Determinantes? poco álgebra lineal. Sí, hay que usar hay una definición. Entonces, vamos a ver. El binormal de T se define de la siguiente manera, como el determinante de I, J, K, ¿de quién? Acá va la primera componente de quién? Del vector tangente, que es esta que está acá, que es, Menos 1 sobre raíz de 2 seno de T. pongámosla así, menos seno de T sobre raíz de 2. ¿Listo? La segunda componente es esta que está acá. Es coseno de T raíz de 2. La tercera componente es 1 sobre raíz de 2. Esta que está acá. Abajo, ¿qué va? Abajo van las componentes del vector normal. Estas que están acá. Esta, que es menos coseno de T. Luego, esta, que es menos el seno de T. Y la tercera componente es 0. Aquí es necesario que recordemos un poco cómo se hacía el cálculo del producto cruz. Hay que recordar un poco eso, porque eso es clave para poder hacer nuestro cálculo. A ver. ¿Cómo se computa el producto cruz? A ver. Se La tapa la primera Pero no se componente, tienen en cuenta los de la izquierda. uno Entonces tapa quedaría aquí coseno de T sobre raíz de 2. Ajá, correcto. y hace el determinante de esta submatriz, digámoslo así. ¿Ya? Hace el determinante de esta submatriz. Ahí tienen que recordar un poco este cálculo. Y el determinante es multiplicar en cruz y restar. ¿Ya? De esta manera, ¿qué me queda? Me queda entonces, me queda este por este es seno cuadrado de T. Y raíz, y queda, ay, perdón. Esperen, acá estamos multiplicando este por este y este por este, ¿listo? Lo primero que me queda 0 menos este por este queda, quitemos ese 0 porque ese 0 estorba, sería este por este, menos por menos da más, sería entonces, ¿quién? Seno de T sobre raíz de 2. Muy bien, seno de T sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque menos por menos da más, ¿no? Porque aquí hay un menos, este por este es 0 y este por este da menos seno de T sobre raíz de 2, pero por el menos de la fórmula, menos por menos da más y me queda seno de esto. Si usted no se quiere perder, la segunda componente es negativa por definición y acá hay que parar esto así, ¿no? Hay que tomar este por este y este por este, ¿cierto? ¿Sí? Vuelve y juega, vuelve y me da 0. Y me queda menos coseno de T por 1 sobre raíz de 2 por menos da menos Coseno de T. Coseno de T. Profesor, ¿no sobre... sería también positivo? No, no porque es menos, menos, menos. ¿Sí me entiendes? O sea, a ver, sería aquí. A No, ver, sí, sería... me refería a que era dentro del paréntesis positivo. Sí, dentro del paréntesis positivo, pero este menos es de la fórmula, digamos, del producto cruz, ¿ya? El menos de la fórmula. Y la tercera componente sería acá y acá paramos y sería el determinante de estos que están acá, ¿no? Será este por este menos por menos da más, daría seno cuadrado de T de raíz de 2 menos coseno por coseno daría coseno de T al cuadrado más, porque menos por menos es más, sobre raíz de 2 y quedaría entonces, daría finalmente
seno de t sobre raíz de 2 y menos coseno de t sobre raíz de 2. Y acá el denominador, el numerador es 1, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y el denominador es raíz de 2. ¿Ya? Y ahí quedó entonces el vector binormal. Comparémoslo con lo que está acá. ¿Sí está bien o no? Sí, Está bien, señor. ¿no? Quedó bien. ¿Ya? Bueno, aquí que tengo que hacer un comentario importante y es que en general hacer esos cálculos para cualquier grupo de funciones va a ser una tarea dura, ¿vale? O sea, aquí porque en estos cálculos se pueden hacer muy fácilmente, ¿sí? ¿Vale? ¿Listo? ¿Vale? Vale, vale. Bueno, ahora Tenemos que les presentar quiero, todo les el quiero mostrar. procedimiento. ¿Cómo me dices? Tenemos que presentar todo el procedimiento. Todo el procedimiento. Usted tiene que hacer esto, hallar estos tres vectores explícitamente, pero solamente con el que el que le tengo se asociado al ejercicio que usted escogió, ¿vale? Obviamente. Quiero continuar, no quiero pasar por alto lo que sigue. A ver, acá les quiero mostrar. Esperen un momento, acá me adelanto. Por acá hay un enlace, es este. Esperen que está cargando. Ese enlace ustedes no sé si ya accedieron a él. Por ejemplo, ¿cuál es la tarea de ustedes acá? Voy a ampliar un poco acá. ¿Sí están viendo la pantalla o no? Sí, sí, señor. Señor, Bien, esperen un momento que es que esto se pone un poco lento. Ay, denme un momento que no sé qué pasa. Esto me... A ver. Yo disminuyo un poco la imagen porque está muy grande. Escúcheme que hoy el internet no ha estado bueno. De hecho, miren que estoy conectado con mis datos. No es... Y estoy en el centro, ¿no? Aquí en el SIP. A veces el internet se colapsa y pues no hay nada que hacer. ¿Vale? Les pido por favor que accedan a ese el enlace. Yo les envié el foro unas diapositivas con este enlace. Profe, de pronto lo podrías compartir por el chat de Teams. Vale, los comparto para que accedan a él, ¿vale? Muchas gracias, profe. En el momento acá se los envío por el chat.
¿Te llegó el mensaje o no? No, señor, aún no. No, señor. Todavía no. No, señor. Que parece que cargar GeoGebra clásico con los datos es muy duro, ¿sabes? Es un programa que carga, es un poco duro. Vamos a ver, voy a intentar ingresar de nuevo a ver qué pasa. ¿Ya le llegó? Profe, disculpe, No, es que creo que está enviando a otro grupo. ¿Cómo? No sé, aquí no llega por el chat. Parece otro ¿No le grupo, sí. aparece Pareciera. otro grupo? Hasta ahora. No, Ahora ya sí, llegó. sí, señor. Ya Está llegó, como, profe. Ah, gracias. Ya llegó. tiene Sí, paciencia retardado. que estamos es con el internet. El problema es el internet en este momento. O no sé si es el programa o qué, que no quiere cargar. Ya voy a ingresar al enlace para que terminemos de hacer esto. ¿Ya tienen acceso al enlace o no? Sí, 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 señor. Sí, profe. Yo no he podido ingresar, no sé qué pasa. Denme un momentico, ya voy, creo que qué pasa acá. La página está muy pesada, profesor, porque a mí tampoco me abre. Demoran a abrir. Bueno, ahora sí como que por fin ya me cuadro, ya me cargo. Denme un momento. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, esta es una curva, ¿sí? Y ese es un ejemplo de una curva a n cos de t más 0,5, llego a la n seno de 2t, n seno de t más 1,2, por decir algo. Es esta curva que está acá, ¿sí? Y digamos que en cualquier punto ella te va a marcar el triedero. El triedero son los tres vectores que calculamos nosotros explícitamente, que son el vector velocidad, perdón, el vector tangente, el vector normal y el binormal. Entonces usted le puede dar acá el deslizador y lo que hace el tridero es que se desliza. Es un tridero móvil, ¿no? En cada punto para cada punto hay una tríada de vectores que se llama tridero de Frenet, ¿cierto? Y eso es lo que tienen ustedes que hacer. En un punto dado marcar un pantallazo, pero tienen que poner acá en estos cajoncitos las funciones que le tocan. Y digamos que si lo detenemos, por ejemplo, acá, el plano espulador es el plano generado por dos vectores, que son el vector tangente y el vector normal.
el plano rectificante es un plano que está donde vive el vector tangente y el vector binormal. Y el plano normal es un plano donde vive el vector binormal y el vector tangente. Acá están los tres planos y el triedro móvil. Y ahí tenemos entonces, pues, el triedro móvil y los tres planos sobre la curva. Eso ustedes tienen que hacer en este Apple, en este enlace que les envié, visualizar, graficar y hacer tomar como una captura de eso, ¿no? En un punto dado, ¿no? El triedro y cada uno de los planos. Este plano, el rectificante y el plano normal. Bueno, Eso se Profe, hace una en pregunta. álgebra clásico. sí, en este enlace, porfa, no traten de hacerlo a pie en GeoGebra porque van a sufrir esto. O sea, programar esto no es sencillo. Esto solamente es para visualizar. A ver, lo que pasa es que en este momento es muy difícil decirles a dar un poco más a fondo, pero digamos que tener un conocimiento del triedro me permite entender un poco más la curva, ¿no? En particular, por ejemplo, está el concepto de curvatura y el concepto de curvatura va a depender de estos tres vectores, ¿no? Hay un punto adicional que es de profundización, que es preguntarle a la IA que le explique un poco acerca del Profe, concepto de qué pena lo curvatura. interrumpo. ¿Sí? Qué pena lo interrumpo, profe, antes de pasar al siguiente punto. Ahí donde se ponen, no sé, donde dice n coseno de t más 0.5, que sería ahí x de t, ahí irían las tres componentes, no sé, de pues Muy el bien, vector tangente, eso es lo que porque es tienen que que lo hacer. estaba ¿Sí? intentando y No, no no, no, pude. no, 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 el vector tangente no, de lo que usted de la curva que usted tiene, de la que te toca la parametrización. De variables. Ah, ok, ok, del Por principal, pues ejemplo, de lo que nos aquí dieron en va, el por ejemplo, ejercicio al inicio. seno de t, eso, muy bien, pero acá va seno de t, por ejemplo, acá va Del coseno de ejercicio que t. eligió. Exacto. Y Las tres variables. visualizar cómo sería el triedro en un punto dado. Hay, por ejemplo, una captura de este momento, ¿no? En un punto P dado, los tres vectores y los tres O sea, planos, ingeniero, digámoslo así. solamente hay que cambiar la variable. ¿Cómo, Valor. cómo? No te escucho. Perdón. Cambiar solamente el valor de las variables, o sea, graficar sobre la misma. No. Es correcto. Es sobre el mismo applet. O sea, este applet está diseñado para que usted visualice. Lo que se quiere es que usted nomás lo visualice. No tiene usted que programar nada, ¿ya? Eso debe ser claro, por favor. No intenten hacerlo desde cero porque va a ser una tarea difícil. No somos expertos en GeoGebra, ni ustedes ni yo. Bueno, no sé si hay algún experto, pero digamos, por ejemplo, no es lo que se quiere, sino que usted visualice como tal, ¿ya? ¿Vale? Entonces, lo que deben hacer acá es en cada uno de esos componentes colocar la función correspondiente a la tarea, ¿vale? Finalmente, bueno, eso es lo que quería decirles acá como un pequeño comentario acerca del triedero de Frenet, ¿cierto? Resulta útil para describir el movimiento a lo largo de la curva, así como para calcular la curvatura y la torsión, que son las dos propiedades clave que caracterizan la geometría de la curva. Se emplea principalmente en aplicaciones que requieren un análisis detallado del comportamiento de las curvas, tales como ingeniería de trayectorias, en planificación de rutas para vehículos, robots u otros objetos de movimiento. El triedero de Frenet facilita la comprensión de la dirección y los cambios de orientación, permitiendo un control preciso del movimiento, diseño de caminos y curvas gráficas por computadora, física del movimiento de partículas, análisis de estructuras, ¿sí? Por ejemplo, acá física del movimiento de partículas. En la dinámica de partículas, el triedero de Frenet se usa para describir el trayecto de una partícula, permitiendo calcular fuerzas como la centrífuga y la normal. La centrífuga está relacionada con la opuesta la normal tiene que ver con el vector normal y la centrífuga es la contraria, ¿no? La inversa de la normal. ¿Ya? Entonces, a esto, acá lo hicimos muy teórico, pues muy concreto al ejercicio, pero esto tiene unas aplicaciones como tal, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenía planeado para hoy. Me extendí un poco, qué pena por las fallas que tuvimos. Espero haya sido claro y pues les haya servido. De todas formas, no olviden en enviar sus aportes al foro para hacer la respectiva realimentación. ¿Ya? Lo demás deben hacerlo lo que es, por ejemplo, curvatura y parametrización por longitud de arco es
para profundizar. Usted le va a preguntar a la IA para que maneje la IA, digamos, y que la IA le dé una información adicional, pero es para profundizar. Digamos que el ejercicio básico es hasta este punto. Lo demás es como para ir con las nuevas tecnologías, digamos, y apoyarnos en la IA para profundizar. ¿Listo? Bien. Les agradezco por la asistencia. Y bueno, les estén pendientes que les voy a enviar el enlace para nuestro próximo encuentro sincrónico, ¿vale? Una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. ingeniero. Muchas gracias, profe. Gracias por el tiempo. Gracias, hasta luego.